Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahorita a las 8 y Buenas cuarto noches. iniciamos la clase. ¿Listo? Paulín. Sí, señora, profe, gracias. Bueno.
Hola chicos, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar la clase. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a revisar los casos. Las personas que quieran socializar su caso en la clase lo puede hacer. Eso le va a ya dar un punto en su nota, ¿sí? De pronto en caso de que su redacción no haya sido buena en la parte del caso, pero usted lo sustenta bien acá, pues ya va a tener un punto. Si fue muy bueno el trabajo y en el trabajo 5, pues el punto se aplicaría en otra nota. Entonces, de los que estamos ya en la clase, quienes quieren socializar su caso, tal como decía el taller, seleccionar un caso de fraude del grupo 1 y 2 y después, según el decreto 302 de 2015, hacer una reflexión crítica de qué hubiera podido prevenir o alertar el revisor fiscal si hubiera tenido en cuenta esos casos. Digo, este decreto. ¿Quién de ustedes me dice a qué se refiere este decreto 302 de 2015? ¿A qué, Porque chicos? ahí se está hablando prácticamente, es como de la ética profesional valga la redundancia, de cada profesional, cada uno de tener su criterio y si se encuentra con una serie de problemas en alguna empresa, pues si tiene que expresarlo y dárselo a entender a los dueños de la empresa, lo debe hacer y asimismo si el dueño de la empresa le da le entrega todo lo de la empresa, tiene que tener confianza, o sea, se me olvidó la palabra, profe, qué pena, debe tener Cuando hablamos del guardar decreto confidencialidad, exacto de lo que tenga en la empresa, que no debe estarlo divulgando ni nada. sí. Cuando nosotros hablamos de este decreto 302, o sea, es muy parecido, digamos que es como un complemento de la ley 13, de cuál ley? De la 1314, profe, De digamos que es lo 1314. que lo La reglamenta, ley es la que reglamenta la ley 1314, profe. sí, pero lo que habla ese decreto 302 es un complemento de otra ley que nosotros ya como contadores públicos estamos obligados a cumplir. ¿Cuál es esa otra ley? Porque el decreto 302 habla como del código de ética del contador, ¿cierto? De unas Profe, normas. la ley 1314. Esa es la que reglamenta el decreto, este decreto reglamenta la ley 1314, eso es claro. Pero hay otra ley que también habla de ese código de ética del contador, La ley 43, profe. la ley 43. Ajá, Muy bien. ¿Quién contestó? Derly, ¿cierto? sí, señora. Está muy bien, Derly se ganó un punto. Esa es la ley que, digamos que en este momento está ahí la discordia entre que si este decreto va a reemplazar la ley 43 del 90 o no, aunque un decreto no puede reemplazar una ley, pero este decreto sí nos obliga a los contadores públicos también a aplicarlo cuando nosotros trabajamos en empresas que pertenecen al grupo 1, ¿sí? Y algunas empresas del grupo 2. ¿Sí? Sin dejar atrás la ley 43 del 90 que como contadores siempre vamos a estar obligados a cumplir. ¿Listo? Bueno, eso con relación al decreto 302, yo sé que ese decreto es muy extenso, pero como contadores sería bueno leerlo, conocerlo un poquitico más, porque ese es nuestro nuevo código de ética de contador. Y uno al leerlo se da cuenta que es muy similar a lo que dice la ley 43 del 90. De las personas que estamos acá, entonces, ¿quién quiere exponer su caso? Hablar cuál fue el caso de fraude que escogió, cómo lo aplicó con la norma.
¿Ninguno, chicos? Profe, qué pena, no escuché la pregunta, es que estoy escuchando como entrecortado. Bueno, que en la tarea de la clase decía que que lo íbamos a socializar en la clase, ¿sí? El objetivo es que ustedes, el que no puede ser obligatorio, pero sí el que desee, puede exponer su caso y eso le va a dar un punto en la nota a cada uno de los del grupo. Entonces, ¿quién desea? Porque Profe, yo puedo exponer, pero pues su merced me podría hacer el favor de transmitirme. así, Estoy en el celular. listo, Judy. Entonces ya, Judy, ¿cierto? Sí, señora. Entonces Judy Alejandra y Judy Alejandra Liscano. Sí, señora. Listo, Judy. Entonces yo le comparto y usted nos cuenta qué caso escogió y pues cómo se hubiera podido prevenir si se hubiera aplicado este decreto 302. Sí, señora. Este es el caso. Sí, profe, si quiere baje un poquito para más o menos leérselo, que es. El caso se llama Hernán Arbizu, los fraudes de un alto directivo. Dice que en junio del 2016 la Policía Federal de Argentina, o sea, no es un caso de Colombia, detuvo en una casa del barrio porteño, bueno, al ex vicepresidente Morgan Chase, porque tenía una larga carrera como banquero, desempeñando de diferentes cargos. Bueno, prácticamente lo que él hizo fue que como había trabajado en varios bancos y tenía mucha experiencia, pues tomó una lista de datos con nombres de usuarios y empresas y accedió a esa información y esto lo usaba para contactar a los clientes y, o sea, y los atraía con recompensas, sí, como con recompensas de comisiones y eso, ¿sí? Entonces, pues hizo pues muchos fraudes dentro de la misma empresa y pues dice que esto ocurrió pues, o sea, dentro del mismo banco, robó mucho al mismo banco y pues ocurrió fue porque, pues, digamos, por la falta de controles en el tema de riesgos financieros, ¿sí? Sí. Entonces, pues a este caso, yo dentro del decreto, pues escogí las NIAS, que son las normas internacionales de auditoría. ¿Por qué las escogí? Porque pues a pesar de que las normas no, no son el enfoque principal de las normas de las NIAS, prevenir los fraudes, son más como la preparación de la auditoría, ¿sí? Pero estas normas sí tienen, digamos que unas obligaciones. O sea, el auditor que aplica las NIAS tiene unas obligaciones, dentro de las cuales está identificar y evaluar el riesgo del error debido al fraude, obtener pruebas suficientes con respecto al riesgo evaluado, eh, responder apropiadamente a un fraude o sospecha de fraude, mantener escepticismo profesional, bueno, entre otras, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo analizar es que si de pronto pues se hubiera hecho o si se hubiera aplicado de pronto una auditoría o si hubieran aplicado las NIAS, el auditor las hubiera aplicado el revisor fiscal, pues se hubiera podido prevenir, ya que al no ser o sea, no es el enfoque de las NIAS ni de la auditoría, pero sí dentro de ellas, o sea, dentro de la auditoría se puede identificar el fraude y se puede prevenir. Pues. Listo. Sí, está bien su explicación. Está bien. El taller hacía más referencia a cuando hablábamos de la parte de la normatividad, es que hubiera como el revisor fiscal, como aplicándolo más a nuestra revisoría fiscal en Colombia, ¿sí? ¿Qué cree qué le pasó al revisor fiscal de esa empresa que no se dio cuenta de lo que estaba pasando? Porque al empezar a manejar movimientos de dineros tan grandes en una empresa, pues un revisor fiscal debería alertarse, ¿cierto? Para poder empezar a indagar y revisar y realizar auditorías para poder tener conocimiento de lo que pasó. Entonces, ¿qué pasaría con ese revisor fiscal? Pues, profe, no sé, de pronto fue la falta de controles, o sea, de pronto no aplicó bien, digamos, o sea, su trabajo, o simplemente no hacía controles como debería ser, o también puede ser que de pronto tenía algún negocio ahí también con el mismo que hizo los fraudes.
Entonces, pues, También. alguna de las dos opciones. Entonces, ¿qué principios estaría violando ese revisor fiscal? De los que nosotros, La integridad. la integridad, sí, puede ser uno de los principios que estaba violando ese revisor fiscal. Muy bien. No estaba También haciendo puede ser el buen juicio, profe. también el buen juicio, no estaba teniendo buen juicio al momento de ejercer su revisoría fiscal por todo lo que estaba cometiendo. ¿Listo? Muy bien, el caso es interesante, aunque no es de Colombia, pero está muy bien. Bueno, de los otros compañeros, ¿quién más quiere exponernos su caso? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, usted pregunta sobre el caso que acaba de exponer la compañera. No, el que quiera exponer su caso. Estamos ya, la compañera expuso el de ella. Ah, usted es con su compañera, ¿no? Sí, señora, sí, por eso pregunto, profe. Si quiere Que hacer si alguna de pronto- aportación, nosotros. lo puede hacer. Profe, pues realmente mi compañera explicó básicamente lo que es un problema del sector bancario en Argentina. Pues realmente no sabría, profe, qué más como exponerle ahí, profe. Mi compañera creo que expuso a la perfección este caso. Listo, sí, ya lo dejó claro. Gracias. ¿Cuál fue otro compañero que dijo que iba a participar? Profe, Alirio y Marta. Listo, entonces ya les comparto pantalla. Sí, hágame el favor, profe. Marta, ¿estás ahí? Marta. Alirio. Es Alirio y Marisela. Marta Ay, García Marta. Listo. y la otra. Bueno, profe, nosotros escogimos uno que fue muy importante, que es de Colombia, que es el tema del fraude que hubo en Saludcot. ¿Sí? Es Sí. una entidad, una EPS muy conocida. Bueno, ¿quién fue el que fundó esta empresa? Fue Carlos Palacio, fue un desconocido corredor de bolsa que construyó una empresa, ¿sí? Con muchas ideas, ¿sí? Como copiadas de las EPS. Entonces ellos empezaron como una contabilidad, o sea, ellos empezaron ¿qué? Con su empresa, pero a medida que iba pasando el tiempo se dieron cuenta que se podían sacar los dineros, sí, dineros digamos, de la salud. El tema es que la salud en Colombia no es un negocio. Digamos que todo lo que se paga y todo eso, eso prácticamente es como una sociedad sin ánimo de lucro. Pues yo lo veo por ese punto. Yo trabajo en salud y como son las IPS no importa porque las IPS son instituciones prestadoras, pero las EPS sí son prácticamente unas entidades sin ánimo de lucro. Este señor empezó a utilizar, digamos, a sacar los dineros de las propiedades, ¿sí? Los dineros digamos, ellos también, ¿qué hacían? Digamos que a todas las entidades como clínicas y hospitales y IPS no les pagaban, ¿sí? Y ellos en su contabilidad empezaban como a decir, no, nosotros ya le pagamos, nosotros esto, nosotros lo otro, ¿sí? Como en el tema de como alterar los estados financieros de la empresa. Sí. Sí, entonces, bueno, en ese tiempo pues llegó la Contraloría y empezaron a hacer las investigaciones. Ese señor nomás acá en Restrepo tenía casas ya prácticamente compradas y todo eso, o sea, un poco de cosas increíbles. Imagínense, son 56.000 millones de pesos de la estafa, ¿sí? De o sea, un incremento de patrimonio, mejor dicho, en 2 años, hicieron todo eso. O sea, en 2 años, digamos, la fiscalía hizo esos hallazgos y, y bueno, debido a eso, pues la justificación que nosotros tenemos es porque en realidad no hubo un control interno y el auditor prácticamente, o sea, el auditor prácticamente, el revisor fiscal,
tampoco alertó digamos, esos riesgos que habían y lo que estaba pasando dentro de la compañía, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el tema como tal. Las normas NIAS y las NIF advierten el riesgo, ¿sí? Ellos advierten el riesgo. Ellos dicen que uno tiene que tener en cuenta el riesgo de la compañía, ¿sí? Uno no dice que todas las empresas son malas, ¿sí? Porque todas las empresas no son malas. Los malos son las personas que realmente, pues, miran como que está como el espacio, ¿sí? El espacio, que no hay un buen control, que no hay, digamos, una información contable, que digamos que no hay un manejo del recurso favorable, y tampoco que el revisor, pues, lo pueden, digamos, cuadrar para que puedan sacar esos dineros, ¿sí? Entonces llegaron en ese momento en que ellos advierten eso, la deficiencia también del tema en salud. O sea, hubo una deficiencia muy exagerada. Entonces ya es cuando llegó la Contraloría, la Supersalud, todos, y empezaron a mirar y decir, venga, ¿qué está pasando con Saludcot? Y en este momento pues ya intervinieron, pero el desfase de Saludcot fue muy grande, porque el hueco financiero que le dejó a todas las IPS, porque todas las clínicas y hospitales quedaron con un déficit muy alto. Nomás yo trabajaba antiguamente en la clínica Meta. En esa clínica Meta ellos debían como 5.000, 6.000 millones de pesos. Y en ¿Sí? varias quedaron con Y cuentas eso, altas. exactamente. Y lo que hicieron fue hacer como una campaña para que uno llevara las cuentas y todo eso, y eso se hizo. Pero en realidad esa es la fecha que no se ha pagado, y yo creo que eso prácticamente van a perder. Y vea, y si miramos ahí una consecuencia, o sea, una empresa daña a las demás. ¿Por qué? Porque es que Saludcot era una EPS que tenía unos fondos del gobierno que le pagaba, porque nosotros solamente no maneja, sino hay un ente de control que se llama el ADRES, ¿sí? Ellos le dan unos recursos también a ellos. Sí, el ADRES. Ellos les dan recursos a ellos. Resulta que, pues, como ellos no daban esos recursos, o sea, le llegaba el recurso a ellos, pero ellos no lo invertían en las IPS, pues, prácticamente se fue a la bancarrota la EPS Saludcot, y muchas IPS se fueron detrás por el hueco fiscal, o sea, no les pagaron nada. Sí. Entonces, nosotros cogimos esta, digamos, caso de fraude, que es muy interesante en el tema de salud. Ahorita, hoy en día, pues, después de mucho tiempo, Saludco lo cogió Café Salud, y pues Café Salud también quebró, porque es que también los usuarios que tenía Saludco eran usuarios muy grandes. Entonces, la compañía no tenía como para, o sea, Café Salud no tenía como para sostener todos sus pacientes. Todos los pacientes, sí. Exactamente. Y ahorita, y ahora tenemos Medisalud. No, Medimás, perdón. Entonces, pues, esta es una empresa, pues, que se ha consolidado en un momento, ha tenido sus problemas, sus dificultades, pero realmente, o sea, eso fue catastrófico en el tema, en la salud. sí, golpeó mucho las entidades de salud, porque ellos pues quedaron muy debiéndole mucha plata a las IPS. Entonces, ese es un caso. Ahí uno se imagina, o sea, en ese tipo de casos con empresas del sector público que son obligadas a llevar contabilidad, que están vigiladas por las contralorías porque son entidades públicas, y por la Supersalud porque es una entidad de salud, Exactamente. se va a entender que la parte contable, la parte contable y la revisoría fiscal de alguna manera están involucrados en el fraude o en lo que está sucediendo en esa empresa, Exactamente. porque Sí, permiten sí, que la exacto. información se altere. Ahí también, como código, aplicando lo que dice el decreto 302, también se están violando todos esos principios que debe el contador público tener y aplicar en su vida profesional. Profe, yo quería aportar algo, y es que, o sea, referente a lo que su merced decía de que el revisor fiscal tiene que ver algo ahí, no tiene que ver algo, tiene que ver mucho, por no decir que todo. O sea, es innegable la responsabilidad del revisor fiscal, porque si
o sea, esto no fue en un solo mes que lo hicieron para decir, no, fue que yo este mes de pronto cuando fui a revisar ya estaba, no, o sea, ellos ya venían sacando plata, pero pues como el descaro, por decirlo así, fueron 2 años, entonces es imposible pensar que el revisor fiscal durante esos 2 años nunca cogió un estado financiero, nunca miró, o sea, eso es algo, o sea, que no hay manera como de justificarlo. Y entonces, digamos, ahí también se puede ver que la parte del código de ética falló desde el principio hasta el final. No tuvo independencia, no tuvo objetividad, no tuvo ética profesional. O sea, fueron personas que realmente el código de ética, o sea, lo guardaron en el bolso y lo cerraron y no lo abrieron ni siquiera para ver uno de los principios de los cuales nosotros como contadores y como posibles revisores fiscales algunos se debe tener en cuenta. Exacto, sí, muy bien por su aporte. Profe, es que nomás en el tema de eso, no solamente el revisor fiscal, también está el contador, está el Toda la control parte contable. toda la parte Exacto, sí, es una de personas responsabilidad repartida, la verdad. Sí, porque ese tipo de entidades también tiene departamento de control interno obligatorio, porque es una obligatorios. entidad. Sí, sí, señora. O sea, Ahí. prácticamente, como dice el dicho, se volvió digamos, una banda ya ¿Qué pasa? conformada. De dinero. Sí, claro, sí. Van a trabajar con los dineros del recurso público y entonces lo que hacían era desviar los fines para lo cual solicitaban esos recursos. Sí, porque en la salud, pues, siempre se dice que los recursos públicos se tienen que invertir en los nuevos recursos públicos es en salud. O sea, comprando tecnología, comprando equipos de avanzada, todo eso. No, y ellos tampoco estaban, es que ellos comenzaron a comprar muchos activos, ¿sí? Que incluso las entidades que en ese momento están mirando que pueden recuperar, en algunos se lo están compensando con activos, ¿sí? Para poder cubrir algo de las obligaciones que tenía Salucot, pero igual eso no da el soporte de todo lo que ellos hicieron. Profe, es que nomás por la muestra de un botón, una de las entidades que aquí, una clínica de acá del Meta, que fue golpeada por ellos fue la clínica Marta. Esa clínica solamente atendía pacientes de Salucot. Entonces, al pasar eso, pues, esa clínica terminó, o sea, cerrando, y pues eso es o sea, eso es peorcito porque es que acá en la clínica afectó la calidad digamos, del servicio en salud, porque acá solamente está el hospital, la clínica Meta, la cooperativa. O sea, son 3 clínicas para atender casi a 500.000 de Villavicencio. Pero Más los que hablemos de vienen de otros municipios. Sí, porque nosotros hacemos parte de todo el Orinoquía. Exactamente. Entonces, son temas que realmente, pues, las personas de pronto por ser ambiciosos o todo eso, pues dejan pasar y pues afectan no solamente a ellos, sino a la comunidad. Exacto, muy bien. Muy bien el aporte, muchas gracias. Mari es también del grupo, ¿cierto, Mari? Sí, señora. Muy bien, chicos. Sí, Marisela Saavedra. Muy bien, muy bueno el aporte. Realmente es un caso muy interesante y muy conocido también. Bueno, chicos, ¿quién más quiere participar? Si tiene de pronto algún caso diferente que lo quiera compartir con nosotros. Es un punto que les puede servir mucho. ¿Qué tal que lo que vayan a decir acá no sea lo mismo que copiaban en el taller y les ayude para mejorar la nota? Profe, una pregunta. Señor. Profe, aparte del caso que hizo, ¿se puede, digamos, comentar sobre otro caso o dar como una opinión o solamente sobre el taller que hicimos, profe? Si quiere dar uno, todo, pero si el hecho es que la clase fuera participativa, pero si tiene algún caso que nos quiera compartir, está bien. Y si es adicional, pues yo le doy un punto a usted. Pero y de los otros grupos, pues un punto al trabajo de los otros grupos. ¿Qué caso tiene para comentar, Cristian? ¿O qué aporte quiere realizar? No, pues, profe, me parece mucho el tema que pasó aquí en el Meta con la refinería de aquí del Meta, la que nunca fue. Se creó, o sea, profe, digamos que se creó una empresa
con el fin de supuestamente llevar a cabo la construcción de la refinería, ¿cierto? Sí. Esa empresa tenía contador, tenía revisor fiscal y pues digamos que tenía su junta directiva, su gerencia, tenía digamos todo un departamento, tenía hasta auditores internos y entonces como era digamos plata de la gobernación, no sé si es maquillado, no entiendo cómo un revisor fiscal, una empresa que obviamente no tiene una actividad, no está ejerciendo una actividad como tal para ingresos, pues obviamente como son recursos del Estado se tiene que vigilar mucho más, ¿sí? O sea, me parece imposible, profe, que a un revisor fiscal se le haya pasado 23.000 millones de pesos, 23.000 millones de pesos que como es una empresa que no está facturando, es una empresa que se creó con un fin, digamos, se hizo para eso, no tiene ningún tipo de ingresos, solamente son los ingresos del gobierno, yo creo que debe haber más rigurosidad, ¿sí? Entonces, yo creo que la culpa, más que todo, creo que viene siendo del revisor fiscal en principio y también pasa por el tema de los auditores, porque se debió haber dar vigilancia y se debió haber llevado como un proceso, digamos, más de mucha más vigilancia y control, teniendo en cuenta que con esos 23.000 millones apenas se compró un lote de que valía o estaba evaluado en 1.000 millones de pesos, que era supuestamente donde iba a quedar la refinería. Entonces, no entiendo cómo fue el manejo de la parte financiera y contable que se dio dentro de esta empresa, que finalmente pues obviamente es plata que se pierde, que queda en manos de terceros, que nunca va a volver a las arcas del Estado y es plata que nosotros pues pagamos. Yo creo que ahí falta mucho, digamos, compromiso y sobre todo nosotros porque realmente este tema de las refinerías, y no solamente aquí en el Meta, pasó en Cartagena también con el tema de Reficar, tuvieron bastantes sobrecostos, entonces yo creo que nuestra mentalidad como contadores tiene que enfocarse en eso, ¿no, profe? En digamos, ser más eficientes. Aquí hay muchos entes de control en el país, está la Contraloría, la Procuraduría, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia, hay muchos entes de control, pero al fin y al cabo no sirven de nada porque nosotros mismos estamos siendo cómplices y más de nosotros en esta carrera de contadores públicos vamos a ejercer muchos cargos que son de mucha responsabilidad, profe, la verdad. Sí. Los contadores y los abogados se pueden prestar para cometer muchos fraudes, ¿sí? Ellos permiten que ocurran, tanto un abogado como un contador. Y lastimosamente, en todos esos casos, el contador o el revisor fiscal, el auditor, todos los que manejen la parte financiera están involucrados, porque no hay como decir, pasó y no me di cuenta, ¿sí? Cuando también manejan la información financiera de la empresa. Y en el sector público pasa mucho eso, en muchos contratos, a veces hasta pasa en contratos pequeños, ¿sí? Donde hay ganancias para terceros o ganancias para los mismos candidatos o personas que están trabajando en las entidades públicas que se benefician de eso. Y así es como desvían los recursos. Pero en esos casos de fraude, pues sí, el contador y el revisor fiscal se enteran porque ellos son los que tienen que ayudar a manejarla, a manipular la información para que lo que vengan a revisar los auditores o las entidades que los vigilen sea diferente a la realidad, a lo que está pasando. Entonces, un contador ahí pierde su ética como profesional. ¿Listo? Sí, total, profe, como yo digo, Tienen que eso haber es algo que, económicos, supongo. claro, profe, es algo como yo digo, profe, que sí, o sea, nosotros, y más cuando se manejan dineros del Estado, que es un asunto bastante delicado, como, o sea, no entiendo qué tipo de contabilidad llevaba esa empresa Llanopetrol al comprar un lote de 1.000 millones de pesos y lo legalizó con 23.000 millones de pesos. O sea, ¿qué tipo de contabilidad harta estaba llevando esa empresa? Realmente es algo preocupante. Para mí como contador sería muy decepcionante para mi familia, para mí, para todos. O sea, yo creo que sería algo que me señalaran a mí, me inculparan por algo así. Más que uno cuando trabaja con el sector público, con algunas entidades, uno tiene que, como contador o revisor fiscal, estar pendiente, ¿no? Si uno ve algún acto sospechoso, algo que uno ya sabe que no se está manejando bien, ¿sí? Uno tiene que denunciar la situación, ¿sí? Si muchos lo que hacen es retirarse, ¿sí? Y dejar algún correo, alguna salvedad de que yo le informé a la administración que eso no estaba bien. Bueno, ya mirarán cómo se curan en salud, si la situación no es muy grave. Pero en algunos casos comienza a suceder, porque eso siempre lo hace la parte, los administradores,
Sí, eso es un negocio de la parte administrativa, de los representantes legales, de los directores, donde comienzan a manipular la información y ya cuando le llega el contador, si él en su momento no coloca sobre aviso de que están cometiendo un acto ilegal, pues se va a terminar viendo involucrado. Y muchos terminan enredados en ese cuento y la verdad a veces no se dan cuenta. Y en muchos casos no reciben nada, que es lo más triste. Pero no tienen no sé, el carácter de renunciar y decir me retiro de acá o los voy a denunciar por miedo, Hay un video que es la actividad de la clase del día de hoy, que está muy relacionado con el compromiso que actualmente tienen los revisores fiscales, ¿sí? Que con esta reforma de la ley 1314, el decreto 302, todo lo de las NIAs, el revisor fiscal ahora cumple un papel muy fundamental en esa auditoría que le hace a las empresas, pero eso también implica un riesgo mayor, ¿sí? Que donde llegue a estar involucrado un revisor fiscal, pues se acabó su carrera profesional y hasta la cárcel puede terminar. Y en algunos de los casos que uno conoce, pues no sé en Colombia, no tengo conocimiento de cómo terminó, por ejemplo, el caso de Reficar acá en Villavicencio que usted menciona, Cristian. Pero en algunos casos los contadores terminan sancionados, sin tarjeta, o si es si el grave, la sanción es fiscal, pues hasta en la cárcel. Cuando Profe, pues, qué pena, profe. Respecto a eso, lo del contador, o sea, es más irrisorio todavía, no sé. El contador es el que menos culpa tuvo, porque le suspendieron la licencia por 2 años. Sí, el contador es una persona que la distinguí en el momento que porque yo trabajé algunos años con el Ecopetrol, unos meses, digámoslo así, no años, sino meses. Lo distinguí así en persona. Sé quién era el contador de eso. Le suspendieron la licencia 2 años y el revisor fiscal, obviamente, sí fue una cancelación total de la licencia. La Junta Central de Microconstrucción. En ese caso que usted lo conoció, el revisor, ese contador, ¿se vio involucrado porque él quiso involucrarse en eso o se involucró sin darse cuenta? Porque esos dos casos pueden pasar. Profe, lo que pasa es que, o sea, eso es falta de carácter. Yo creo que eso va mucho en la personalidad. Es falta de carácter porque es algo que nosotros, profe, tenemos una idiosincrasia como colombianos de que nos gusta el dinero fácil. El dinero fácil es algo que sí, si al contador le proponen un contrato millonario con el que se va a hacer, mejor dicho, se va a comprar casas, camionetas y va a tener lujos, va a tener poder, digamos que ahí es donde uno tiene que tener criterio, tiene que tener carácter y actuar de manera correcta. Es que yo creo que ese es el punto, profe, que nosotros de verdad, que los contadores de hoy en día nos formemos bajo eso, que el dinero no sea algo que nos seduzca a nosotros para nosotros cometer fraudes, porque eso se presta mucho para eso, de que la corrupción no solamente está en los altos cargos del Estado, sino también en nosotros, profe. Entonces, esa es la ética que nosotros como profesionales, ahí es donde está la ética, profe. No haciendo una declaración de renta, ni haciendo nada de eso, sino en esos casos, profe, realmente, uno lo veía a él, una persona muy correcta, yo lo distinguí mucho a él, nunca tuve un acercamiento, sencillamente lo vi siempre, él es el contador de Llano Petrol, y ya, hasta ahí. Pero nunca, digamos, pude distinguirlo como persona, sino fue distinguirlo, no conocerlo como persona, sino distinguirlo, solamente que era él y ya, no más. Y pues uno piensa que como es el contador, pues uno pues supone que tiene obviamente algún criterio, ya había trabajado en otras empresas, había sido secretario de Hacienda del alcalde de Zuluaga. Entonces uno pretende, profe, que pues son comportamientos que ellos deben de actuar con rectitud, ¿no? Sí, se supone. Igual en el sector público, o sea, algunos llegan a trabajar en la parte contable o de revisoría fiscal, cualquier parte financiera es de mucho cuidado, ¿no? El sector público se presta mucho para eso. O todo lo que tengas que estar relacionado de alguna manera con dinero que venga del sector público, pues a veces tiende a cometerse en actos ilegales. Villavicencio es una ciudad donde los contratos tienen mucho ruido.
¿sí? Por actos que se cometen acá y el manejo que le dan a la información. Por eso es que las contralorías constantemente los están auditando, pero en muchas ocasiones las contralorías terminan siendo parte de esos fraudes que cometen. Entonces, en Colombia la corrupción es muy grande. Bueno, chicos, muy bien por su participación, Cristian. Ahí le coloqué un punto, se lo va a dar en la evaluación. Profe, Perfecto. quería aportar algo y es que muchas veces, por eso es que hay veces no se realizan como esas denuncias, ¿cierto? O sea, los mecanismos están dados, las herramientas, pero muchas veces hay gente que como que dice, yo para qué denuncio si sé que se va a armar una algarabía y que sí, que vamos a hacer, y al final uno mira que lo que es el compañero, que solo 2 años de la suspendida de la tarjeta profesional, pero igual un contador que le suspenden la tarjeta profesional, pues, o sea, entre comillas, no es, por 2 años no es algo tan delicado, porque simplemente sigue haciendo su función, se consigue un amigo que le firme y ya. O sea, entonces hay veces como que eso hace que las personas o sea, como que piensen que el momento de pronto ir a denunciar ciertos hechos, pues como que sea algo que no tiene pues como mucha trascendencia. Y lo digo, profe, porque yo trabajé en el Instituto de Cultura del Meta, ¿sí? Y por lo menos ahí se entregaban ciertos contratos de mínima cuantía, ¿sí? Y estaba la página, se publicaban, se daba el correo para que las personas que de pronto quisieran hacer observaciones las podían hacer a través de correo, a través de llamadas telefónicas, y realmente como las recomendaciones o la gente que se pronunciaba era muy mínima, o sea, 1 o 2 personas, porque la gente tiene esa percepción de que igual para qué se va a decir si no se va a hacer nada. Entonces, o sea, mientras no haya como algo que se mire, como digamos, como un castigo ejemplar, entonces como que las personas van a seguir pensando de que se denuncie y pues como que no pasa algo como realmente trascendental. Uh-huh. En nuestro país la ley y las sanciones no funcionan en nada, en ningún caso. Esto, en esa parte de los contratos públicos pasa mucho eso, también hay mucho fraude y la gente le da mucho miedo. En el caso del que comenta Cristian, pues me supongo que si la Junta Central de Contadores no le canceló completamente la tarjeta profesional es porque él tiene que haber tenido algún soporte que le permitió de alguna manera no tener una sanción de ese tamaño, ¿sí? Y realmente internamente uno no conoce el caso, pero como yo siempre les he dicho, en la clase de revisoría fiscal, la responsabilidad que tiene un revisor fiscal es mayor, es igual que la de un representante legal, es casi igual, ¿sí? Porque un contador dice, yo informé, le envió un correo electrónico al revisor, le dije eso, le dije al representante legal, pero pues yo necesitaba cuidar mi trabajo y yo no recibí dineros de esos. Y le revisan y pues no tienen requerimiento de que hubiera comprado propiedades, bueno, cosas así. Entonces, digamos que eso lo puede ayudar a él a que no le cancelen la tarjeta. Es una suposición, ¿no? Porque no conozco el caso de por qué no se la cancelaron, pero en algunos casos pasa eso, ¿sí? Por eso es que uno como contador, sí, a veces uno entra en ese pánico de, venga, pero si yo denuncio me quedo sin trabajo y conseguir trabajo como contador y si usted está ganando, no sé, 3, 4, 5 millones, pues usted lo piensa, ¿cierto? Y es difícil tomar una decisión cuando su vida depende de eso. Y en muchos casos no se involucran, pero terminan ahí en ese tipo de situaciones. Como hay otros que son muy ambiciosos, como mencionaba Cristian, y lo que pasa es que reciben dinero, comienzan a maquillar la información, se van enriqueciendo, se van adquiriendo propiedades, o de una u otra manera van maquillando la información para poder recibir dinero, hasta que llega el punto que los descubren o son de buenas y no pasa nada, ¿sí? Pero en Colombia la situación en cuanto al fraude, todos se tapan con todos, ¿sí? Entonces es muy difícil descubrirlo y por eso es que es un país tercermundista, no somos países desarrollados, porque tenemos la capacidad y los recursos para hacerlos, pero el gobierno y la manera de pensar del colombiano pues a veces no lo permite. ¿Listo? ¿Qué, chicos, quién más quiere participar? Profe, yo quiero hablar de un fraude que fue muy reconocido a nivel nacional. Fue el fraude bueno, el caso de MG.
¿sí? Sí. El de las pirámides. Bueno, el negocio consistía en que DMG les aportaba a los clientes o a los usuarios dos tarjetas prepago. Una que era supuestamente pues con la que ellos compraban mercancías a los almacenes, a las empresas que eran aliadas al grupo, porque es que tenía o sea, tenía varias empresas con diferentes actividades que complementaban pues todo el negocio, bueno, era la fachada, mejor dicho, era un negocio redondo. Entonces ellos con esa tarjeta supuestamente pues podían, digamos, realizar compras las personas y con la otra ganaban pues los intereses, que era pues cuando les devolvían la plata y esas cosas. El asunto era que todo era, al parecer, era como lavado de dinero de los grupos al margen de la ley, provenientes también del narcotráfico y esas cosas. El tema es que, pues claramente, o sea, hubo muchas fallas, o sea, ya después con las investigaciones que hizo la fiscalía y pues, los entes que regulan esa parte del Estado, según las investigaciones, pues habían muchas falencias en donde ni siquiera, o sea, las supuestas tarjetas en donde los usuarios hacían las compras, que era la manera como ellos podían justificar los ingresos, o sea, era mentiras, no eran tantas las compras que hicieran las personas, pero ellos sí demostraban muchos ingresos en las declaraciones y demás. Entonces, en ese caso, ¿sí? Estaban ingresando dinero de... Sí, sí, para lavar los dineros pues, de grupos, pues, al margen de la ley. Sí. Bueno, el tema fue que, pues obviamente eso fue un boom social en todo el país, entonces también hubo denuncias pues de las personas, porque había muchas personas que también, digamos, no comían callado y veían que ahí había algo raro porque el dinero que les devolvían era pues con una rentabilidad demasiado alta. El asunto fue que, bueno, el negocio cayó y pues obviamente como en todos los casos que ya hemos escuchado esta noche, obviamente el contador y los revisores fiscales estaban pues involucrados porque claramente ellos eran los que acomodaban la información, ellos obviamente se dieron cuenta de lo que estaba pasando, o sea, obviamente fueron partícipes y pues fueron condenados porque ellos ocultaron información, llevaban doble contabilidades, no pudieron soportar, o sea, la información que había en los sistemas contables era una, la que había en los soportes era otra, no pudieron verificar esa información. Inclusive cuando la fiscalía iba a hacerles como, sí, la revisión, ellos no lo permitían. O sea, no como en 3 oportunidades, como en 2 oportunidades, porque a la tercera sí ya pudieron, no permitían que la fiscalía ingresara a revisar pues todos los documentos en físico y esas cosas. Entonces, en ese caso como en los demás, pues considero que se falla en absolutamente todos los principios básicos pues, que debe tener el contador en su ética y, o sea, en todos y cada uno de los que están en la ley. Y pues no, profe, terrible porque inclusive sí, lo que decía el compañero anterior, también tengo pues personas conocidas que sí se han visto involucradas, que normalmente uno las ve, o sea, normales, personas normales, y resultan viéndose en escándalos y cosas de esas, precisamente por lo que decían, ya habían comentado, de pronto la ambición de querer conseguir las cosas mucho más rápido y más fácil, y pues no tienen de pronto como ese criterio y esa independencia para decir, pues poner un alto, ¿sí? También tengo otro caso de una revisora fiscal en otra empresa en donde habían muchas fallas, digamos, muchas fallas, pues no puedo decir porque es conocida, pero sí habían muchas fallas y ella no informaba. Ella solo le decía al contador, mire, que esto está mal, que no sé qué, pero nunca por escrito ni nada, profe. Y pues el contador nunca las corregía. Y hasta donde yo trabajé, las cosas siguieron funcionando mal. Pues no sé qué habrá pasado, pero
pero ya ahorita que estamos hablando y que estamos conociendo de la norma y demás, pues ahí me doy cuenta que la revisora en ese caso está actuando mal, porque algo llega a pasar y la responsabilidad cae sobre ella. Y ella no dejaba nada por escrito ni nada de esas cosas, ni al revisor ni al representante. Ni los informes. Es muy delicado. Muy bien, también Terry, le voy a dar un punto. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, ¿quién más quiere participar? Yo, profe. Con el caso de que le corresponda a su grupo. Sí. ¿Ves? No. Juliet. Juliet. Pues nosotros hicimos el caso del Fondo de Pensiones y Cesantías Colpensiones, que pues también fue Qué pena, un Juliet. escándalo. Juliet, ¿qué? El apellido, por fin, para buscarlo. Para poder Vargas. Juliet Vargas. Listo, Juliet. Reflexión de compensiones. Entonces, pues, el fraude, pues, eso se inició en el 2009 y pues hasta el 2015, donde se descubrió todo. Fue una pérdida, pues, millonaria para este fondo. Y pues todo lo que ocurría ahí era como más a nivel de o sea, operativo que administrativo. Como los funcionarios o sea, Colpensiones antiguamente era el Instituto de Seguro Social. Sí. Entonces, ellos arrastraron pues también mucho personal del Seguro Social, entonces tal vez esto venía ocurriendo desde que era el Seguro Social y muchos funcionarios lo que hacían era falsificar los documentos, falsificar cotizaciones, hojas de vida y falsificaban la fecha de ingreso al fondo de pensiones de muchos usuarios, pues para así cobrar retroactivos, pagos, beneficios y pensiones, pensionar a las personas antes de tiempo y muchas veces pues pensionaban personas que ni siquiera estaban afiliadas al fondo. Para poder dineros. Ellos recibían pagos por hacer esos Claro, pagos. ellos recibían pagos porque, o sea, recibían pagos muchas veces de 100 millones, 50 millones. Ahí pues estuvo involucrado pues muchos jueces, secretarios, notificadores, abogados. Sí, había muchos profesionales detrás del fraude, pero pues los profesionales que estaban detrás de este fraude no estaban trabajando en el fondo, ¿sí? Los funcionarios involucrados del fondo eran funcionarios como personas de línea de frente, de servicio al cliente, los que tenían directamente conexión con el usuario. Y pues o sea, capturaron bastantes personas, dentro de esos capturaron 11 personas del fondo y pues, o sea, a nosotras nos parece que ahí pues está fallando, o sea, creemos que la norma de obligatorio cumplimiento que aplicaríamos ahí pues serían las NIA, las normas internacionales de auditoría, que pues me imagino no ocurrió, pues para esta fecha no aplicaban, ¿sí? ¿Cuál Creemos es la esta fecha? ¿Quién me dice qué normas aplicaban para la fecha en que ocurrió este caso? Eso fue en el 2009. ¿Qué normas estábamos obligados a aplicarlos con los revisores fiscales? ¿Quién recuerda? Pues no puede ser la compañera, puede ser otra compañera. ¿Quién recuerda qué normas se aplicaban en esa época? No eran las NIAs. Nada. Las nagas, creo que eran Las NAGs. Muy bien, Mari. Eran las NAGs. Siga con Sí. las nagas. ¿Y cómo cree usted que puede estar involucrado el revisor fiscal o el contador? Pues realmente creemos que, o sea, pueda que no haya estado involucrado, de pronto faltó, fue como que se realizaran los procesos, una planeación adecuada, que se hicieran unas auditorías, o sea, creemos que cuando se arrastró la información del fondo que se estaba liquidando, pues debió haber como un ente de control que tomara las medidas en base a
a la información obsoleta que venían manejando ellos, porque eso ocurría era porque la información del Instituto de Seguro Social era obsoleta, entonces fácilmente podían manipular y maquillar la información. Sí, muy bien, exacto. Ahí tal vez el revisor fiscal no tuvo que maquillar nada, ¿sí? Pero le faltó realizar una mejor auditoría, ¿sí? Sí, Hacer creemos también Sí, Jenny. que hubo ausencia de la aplicación de la NIA 500 que permitía pues como la recolección y evidencia adecuada y suficiente para soportar los hallazgos del fraude. Exacto, muy bien. Hola, profe. Sí, es que quería complementarle a mi compañera que sí, que faltó más como el control de los procesos internos, ya que como en el área operativa era donde se estaba viniendo, o sea, donde se estaban presentando las irregularidades que pues que finalmente llevaron al fraude. ¿Sí? También faltó como una auditoría externa, ¿sí? Nosotras evaluamos que faltó como ¿sí? Una parte externa o un ente fiscalizador externo que pudiera detectar esas irregularidades que no se estaban detectando en el momento, pues internamente, ¿sí? Ya que pues a simple vista todo el manejo contable y toda la parte de revisoría fiscal estaba bien en su momento, pero sí faltó como una parte externa que se involucrara un poco más en encontrar esas evidencias de que se estaban manipulando la documentación. O el mismo revisor, sino que en esa época el revisor no tenía en su idea ser un auditor, sino solo revisar estados financieros. Pero si actualmente las empresas aplicaran las NIAs, o en su época hubiera aplicado las normas de auditoría, por ser del grupo 1 tenía que aplicar NIS plenas y tenía que su revisoría ser bajo las NIAs, tenían que hacer auditorías ellos mismos que le permitieran validar listas de chequeo de cómo, bueno, los requisitos para uno poderse pensionar o verificar la información de los pensionados, ¿sí? Hay muchas, en esas partes donde manejan así, que puedan, donde la línea de frente o en el sector salud también, o en esas entidades de seguridad social, se puede prestar mucho para manipular la información y tal vez son casos que son muy difíciles de encontrar, pero con una buena auditoría, un seguimiento, comenzar a ver, no sé, pensiones, pagos de pensiones muy seguidas, puede ser sospechoso. También falta colocar como esas alertas. Sí, profe, nosotras también ahí pues pusimos que si hubiesen aplicado o si en ese tiempo hubiese estado rigiendo las NIAs, se hubiera aplicado la NIA 315, donde ellos hubieran hecho una evaluación de los riesgos posibles que se podían presentar. Entonces ahí muy posiblemente se hubieran podido detectar oportunamente todos pues las irregularidades que estaban, pues mejor dicho, lo que estaban haciendo los empleados de Colpensiones, que en ese entonces era el Seguro Social. Sí, que también el Seguro Social se quebró. Sí, debido a eso. Profe, que también esto afectó al sistema de pensiones, porque de ahí también vinieron las reformas de edad pensional, de semanas de cotización. Todo esto también afectó, pues no solamente a Colpensiones, sino a los otros sistemas también. Sí, muy bien. Listo, muy bien, chicos. Bueno, chicos, ya vamos a terminar acá con las participaciones de cada uno de sus actividades. Voy a hablarles un poquitico ya de lo que es el último tema y de la actividad de la semana, ¿listo? Igual en la plataforma, pues voy a revisar cada uno de los casos y de los que no alcanzaron a participar o les dio miedo participar, pues la nota será con relación a lo que colocaron en la plataforma. En este último corte vamos a hablar de las sanciones y de los riesgos del revisor fiscal. Esta actividad que se hizo con relación al decreto 302 de 2015, pues está muy relacionado con eso, porque en la parte, cuando hablamos de fraudes, pues podemos conocer las sanciones a las que puede estar sometido un revisor fiscal y un contador, y también los riesgos que se pueden presentar. Entonces, en cuanto a las sanciones,
La norma dice que hay sanciones de tipo administrativo, penal, civil o disciplinario para los revisores fiscales, ¿sí? De tipo administrativo es cuando los revisores fiscales no cumplen alguna de sus funciones a las cuales están obligados como revisor fiscal. Y acá lo que hace, las sanciones que se les puede dar son una sanción de multa cuando es administrativa, hasta de 200 salarios mínimos legales vigentes, o una sanción de suspensión del cargo, ¿sí? Que puede ser suspender su tarjeta por un periodo. 1 año, 6 meses, 2 años, sí, es dependiendo de la sanción. Hay otras sanciones que son de tipo penal, ¿sí? Esas sanciones de tipo penal están muy relacionados con casos de fraudes donde se evidencia que el revisor fiscal recibió dineros que estaban relacionados con el fraude que cometió X empresa. Entonces, estos, cuando son penal, pues daría cárcel. Entonces, acá está la sanción para un revisor fiscal de tipo penal puede ser de 1 a 6 años de cárcel. También un revisor fiscal cuando está involucrado en un fraude, pues por lo general lo que hace es manipular la información y certificar estados financieros con información falsa, ¿sí? Eso sería ya donde se le daría una sanción penal. De tipo civil, entonces cuando se aplica una sanción de tipo civil, cuando lo que hizo el revisor fiscal puede causar prejuicios a la sociedad, a los asociados o a terceras personas. ¿Esto cuándo puede pasar? Cuando él presenta negligencia en el cumplimiento de sus funciones y alguien lo denuncia, le pueden hacer una sanción de tipo civil. Entonces, estas sanciones pueden ser como amonestaciones, ¿sí? O hasta una cancelación de la tarjeta en caso de que sea muy grave, ¿sí? Cuando es una amonestación o una sanción, pues puede ser por un determinado periodo. Acá hay una parte muy importante de recalcar, que es lo que dice el artículo 26 de la ley 43 del 90, donde dice que el revisor fiscal puede llegar a perder su tarjeta por no denunciar los actos de corrupción que conozcan. Y ahora con toda la ley de lavado de activos, ley antiterrorismo, ¿sí? En esta parte el revisor fiscal se volvió el primer informante de ellos, ¿sí? Si nosotros vemos algún caso de corrupción como contadores o revisores fiscales, estamos en la obligación de informarlo entre los 6 meses siguientes desde que conocimos el caso. Si no lo informamos y nos retiramos de la empresa, pero después de 1 año, 2 años, casos salen a la luz y nosotros pasamos por esa empresa y no lo informamos, pues ya estamos involucrados y nos pueden dar una sanción hasta de tipo civil. Y de penal si es muy delicado. Estos son como los tipos de sanciones que un revisor fiscal le pueden llegar a aplicar. Entonces, por ejemplo, ¿qué casos se pueden presentar para que un revisor fiscal pueda llegar a ser sancionado? Presentar documentos falsos para obtener la tarjeta profesional, eso da sanción. Ejercer la revisoría fiscal en más de 5 sociedades anónimas o sociedades por acciones. Retener información contable, eso puede dar sanción, ¿sí? Si yo no quiero entregar la información que me está solicitando la DIAN, las superintendencias de sociedades, las controlorías o cualquier tipo de superintendencia o entidad que nos vigile, pues me puede dar sanción. Yo puedo llegar a ser sancionado si manipulo la información que se presenta para solicitar devoluciones de impuestos a la DIAN, puedo llegar a ser sancionado por esto. Si ejerzo mi profesión como contador público durante el tiempo que estoy suspendido, ¿sí? Yo puedo hacer que otra persona firme, pero si alguien me denuncia a la Junta Central de Contadores y dice, sabe que yo estoy suspendido, pero que llevo contabilidades, pues ahí lo que hace la Junta es cancelarme la tarjeta. Y extralimitaciones de funciones del revisor fiscal cuando hago más o hago cosas que no debo hacer dentro de mi función como revisor fiscal, también me puede implicar una sanción. Entonces, esto en cuanto a las sanciones de revisor fiscal, ¿sí? Cuando ya casos concretos, realmente cada caso es diferente, ¿sí? Dependiendo de lo que la Junta Central de Contadores
digamos que dependiente de la manera como ellos lo evalúen, pues será la sanción que nos impongan. Ya cuando la sanción no es ni administrativa ni civil, sino que es penal, pues lo que hace la Junta es pasar esa sanción a una entidad ya competente en cuanto al caso que sea penal. También hay que hablar de los riesgos, ¿sí? En este momento la revisoría fiscal puede estar de alguna manera relacionado con los riesgos de fraude y con los riesgos de incorrección o de los riesgos de incorrección material. Entonces vamos a hablar de los riesgos de fraude, que igual yo creo que con lo que ustedes han visto los casos y los que leyeron el decreto 302 y lo relacionaron, pues pueden tener ya una idea de este riesgo de fraude. Entonces, en esta parte, el revisor fiscal que se encuentra ejerciendo su labor como revisor fiscal, él ya dejó de ser simplemente un revisor, ¿sí? Quien va y revisa los estados financieros. Él ahora es un fiscalizador, ¿sí? En sus labores está la fiscalización y la revisión de toda la información de la empresa en la cual está trabajando. Deben enfocarse en algunos aspectos que se puedan constituir como potenciales situaciones de riesgo que conllevan a fraude. Entonces, cuando el revisor fiscal está haciendo auditoría, debe identificar esos riesgos que puede permitir que una empresa pueda cometer un fraude. Y a esos son los que él tiene que auditar, ¿sí? Aplicando sus procedimientos y sus controles. Entonces, por ejemplo, en estos casos que vamos a seleccionar acá, el revisor fiscal puede identificar un posible fraude. Operaciones con terceros no identificados plenamente, ¿sí? Entonces, si el revisor comienza a ver que terceros X consignan ingresos a la empresa o conseguimos proveedores que no son reconocidos, pues serían situaciones sospechosas que deberían alarmar al revisor fiscal. Para este caso, cuando se presente este tipo de situaciones, ¿sí? Lo que debe hacer el revisor fiscal, ¿sí? O lo que debe hacer el revisor fiscal como tal es indagar acerca de conocer un poquitico más a estas personas vinculadas. Entonces, mirar cuál es el origen de sus recursos, verificar la identidad del cliente, su dirección, teléfono, ¿sí? Solicitar, si es una empresa, solicitar el certificado de existencia de representación legal, toda la información que me permita a mí conocer la empresa con la cual tengo una relación comercial. Esto en cuanto a vínculos con terceros o que no están completamente identificados. En algunos casos también la empresa puede llegar a tener relaciones comerciales con personas que están expuestas públicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando mi empresa de alguna manera comienza a manejar contratos con el Estado, ¿sí? Y se comienza a mirar transacciones sospechosas. Entonces, si el revisor fiscal identifica cosas así, lo que debe hacer es comenzar a revisar y a verificar la información para mirar si se identifica un riesgo de fraude y poderlo denunciar. Otro caso son el conocimiento de los proveedores. Entonces, la empresa debe implementar procedimientos necesarios que le permitan conocer conocer a cada uno de sus proveedores, ¿sí? Entonces, si la empresa no tiene implementado esto, pues lo que debe hacer el revisor fiscal es solicitarlo o en su informe, presentar un informe donde se solicite que debido a que tenemos que estar mirando, evitando un riesgo de fraude por lavado de activos o operaciones sospechosas, pues se debe hacer una encuesta que permita conocer al cliente y también solicitarle documentos que me permita conocerlos a ellos. Entonces, la empresa debe implementar procedimientos necesarios para que las operaciones con proveedores no generen consecuencias negativas. Entonces, estos procedimientos pueden estar orientados a conocer quiénes son los representantes legales de la empresa, qué experiencia tiene esa empresa en el sector en los que ellos se desenvuelven, el origen de sus recursos, cómo está conformada esa sociedad, cuánto trate de personas jurídicas, pues se debe mirar quiénes son los socios, los accionistas, y todo revisar de dónde provienen los recursos de esa empresa. Comenzamos a tener
un cliente que de alguna manera nos compra muy seguido grandes cantidades de dinero, pues de alguna manera se vuelve alguien sospechoso para nosotros y lo que tenemos que hacer es investigar de dónde provienen todos los recursos que maneja esa empresa. Y si el revisor fiscal va a ver esa información, esos movimientos en sus estados financieros, al hacer un muestreo de los clientes, ¿sí? Entonces él va a mirar esto. Entonces, si observa esto, pues lo que hace el revisor fiscal es ya verificar la información. Y si ven que no están haciendo esta parte de conocimiento del cliente, entonces lo que tiene que hacer el revisor fiscal es solicitar que esto se haga, porque ahí puede haber un posible fraude, un lavado de activos, lavado de dinero. O sea, pueden estar utilizando la empresa para lavar dinero y tal vez no se estén dando cuenta. Esta base de datos que debía hacer el revisor fiscal, no, que debía hacer la empresa, que debe tener en este momento todas las empresas, porque actualmente nosotros tenemos que hacerle como revisar, ¿sí? Si la empresa está reportada o no está reportada como sospechosa de lavado de activos o de actos incorrectos o actos sospechosos. Entonces, en nuestra base de datos, la empresa debe tener la siguiente información: nombre del proveedor, indicar si es una persona natural o jurídica, el documento de identificación, la dirección de domicilio, el nombre del representante legal, nombre de la persona de contacto, el cargo que desempeña, ¿sí? Esta información de tanto los proveedores, los clientes, los funcionarios de la empresa, los socios, los accionistas, debe la empresa tenerla registrada en su base de datos. Si el revisor solicita esta información y no existe, pues para él debe ser una alarma y debe solicitar que la empresa lo implemente, que tengan estas bases de datos que le permita conocer a todos los terceros con los que están teniendo transacciones o algún tipo de relación. Para el caso de los asociados, ¿sí? La empresa, los asociados, ¿quiénes son? Los socios, los funcionarios, todos los que están relacionados con la empresa. Entonces, la empresa debe controlar plenamente la identidad de cada uno de los socios, actualizar la información, mirar de dónde provienen sus recursos, igualmente con los funcionarios, ¿sí? Si sabemos que tenemos un funcionario que se gana 1.500.000, pero tiene carro, casa, mantiene paseando, no tiene más trabajos, se convierte en un sospechoso para la empresa porque no sabemos de dónde provienen sus recursos. Entonces, todo eso, la empresa debe estar alerta a reportar y el revisor fiscal a informar en caso de que no se esté verificando eso. Se deben verificar los antecedentes de cada uno de los funcionarios, de los empleados, realizar por lo menos una vez al año la actualización de todos los funcionarios de la empresa, para mirar dónde viven, bueno, todos los datos que nos permitan conocerlos a ellos. Debemos estar analizando la conducta de cada uno de los trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el tesorero que se gana 2 millones de pesos y se da lujos que el revisor fiscal pensaría que no le alcanzaría con 2 millones de pesos, pues se volvería alguien sospechoso para un revisor fiscal, porque se podría llegar a pensar que hay un riesgo de fraudes y que él está desviando dinero que son de la empresa. Entonces, todo ese tipo de situaciones, el revisor fiscal debe estar alerta para identificar si es un posible fraude. Actualmente se maneja mucho el tema del SARLAC, ¿sí? Entonces, acá el revisor fiscal debe estar muy atento a que no se vaya a estar manejando algo de lavado de activos o actuaciones sospechosas ni en la empresa ni con los aliados de la empresa, ¿sí? Ni que eso se esté presentando con funcionarios ni con asociados, ¿sí? En todos los casos, el revisor fiscal debe estar alerta porque eso va a ser un posible fraude que de alguna manera, si yo como revisor fiscal me doy cuenta que ese funcionario está involucrado en negocios fraudulentos, pues debo reportarlo. Así no esté yo firmando nada, debo reportarlo porque ya tengo conocimiento y mi deber es reportarlo. Entonces acá habla de amenaza de interés propio
Entonces, interés económico u otro relacionado que pueda afectar mi juicio es cuando el revisor fiscal termina involucrado en un proceso o un riesgo en un fraude y lo hace por algún interés que le está de conveniencia económica. Amenaza de abogacía, promover la provisión, la posición de un cliente o de la entidad para que se le trabaja. En este caso, el revisor fiscal estaría viendo afectada su objetividad. La amenaza de intimidación, situación de presiones reales o percibidas con el propósito de disuadir la objetividad en el actuar del contador. En este caso, pues se puede presentar que el revisor fiscal no revele la información porque sienta miedo o por ciertas cosas en las que no le permitan tener su objetividad para poder decir la verdad. Amenaza de autorrevisión, no evaluar adecuadamente los resultados de un juicio realizado de un servicio prestado con anterioridad. Y amenaza de familiaridad, relación prolongada o estrecha con un cliente o con la entidad para la que trabaja. Entonces, el revisor fiscal debe estar atento a todo eso. Él no ejecuta ninguna de estas actividades, ¿sí? Pero él tiene que cerciorarse de que la empresa sí lo haga, que esa es la función del revisor fiscal. Y donde él identifique un riesgo, una situación sospechosa, o que el personal no quiera dar información, o bueno, algo raro, pues ahí tiene que comenzar a ya aplicar su auditoría. Otro riesgo que debe tener presente el revisor fiscal es el riesgo de incorrección material. Este riesgo de incorrección material está más relacionado con riesgos de manejo de información en la contabilidad o en los estados financieros que se presentan. Entonces, acá en este caso, hay algunas situaciones que el revisor fiscal debe prender sus alertas, que es medición y estimaciones contables que contengan procesos y cálculos complejos, cambios normativas en materia de impuestos o nuevos pronunciamientos, presencia de incertidumbre sobre fallas judiciales, litigios, entre otros, que generen pasivos contingentes, por ejemplo, garantías pendientes por resolver con clientes o cosas así que no sean claras como en la contabilidad, implementación de cambios en la planta de producción que generen nuevos procesos que puedan hacer que la información contable se altere, movimiento de grandes transacciones entre subordinadas y matrices pueden volverse sospechosas, cuando la entidad crea relación con otras entidades para crear negocios, operaciones conjuntos, evidencia de insolvencia por parte de la entidad, pérdida de clientes significativos, alto nivel de inventario, imposibilidad de obtener créditos con entidades financieras. Todos estos le van a permitir al revisor fiscal creer que pues, se puede llegar a presentar un riesgo de incorrección material. Despido masivo de colaboradores, cambios drásticos en el sector que opera la empresa, refinanciación de deudas con terceros, deficiencias en los procesos de control interno, presencia de incorrecciones en anteriores periodos y ajustes muy grandes cuando se cierra la contabilidad en diciembre, eso también puede ser sospechoso para el revisor fiscal. Personal contratado para ejecutar la labor contable, pero que no tiene como ese perfil para hacerlo en la capacitación adecuada. Eso puede ser sospechoso porque ese tipo de personas pues no van a tener la capacidad para registrar información confiable. Apertura de nuevas líneas de negocio donde no se posee experiencia, o también puede ser un riesgo porque puede alterar la información. Entonces, en estos dos tipos de riesgos, riesgos de incorrección material y riesgos de fraude, es donde debe estar el revisor fiscal alerta. En el caso de riesgos de fraude, él aplica la fiscalización, ¿sí? Y en esta parte de riesgos de incorrección material, pues hace su revisión, ¿sí? Aunque un riesgo de incorrección material se puede convertir en un riesgo de fraude. Entonces, de esto les quería hablar para que conocieran un poquitico el tema de riesgo de fraude, riesgo de incorrección material, y con base a eso se puede hacer la actividad de la semana. La actividad de la semana consiste en ver este video de YouTube, el cual ya está publicado en la plataforma. Les va a dar un poquitico más de los riesgos y la relación que estos pueden tener con los revisores fiscales. Este es Foro Académico 2.
La presentación se llama, es un caso de lavado de activos y financiación del terrorismo y qué medidas, qué acciones debe tomar y qué consecuencias le puede traer a un revisor fiscal. Ese es un video de Actualícese. En caso de que no puedan descargar el link de Actualícese, pues yo se los grabé para que le permita verlos. Entonces, lo que hacen es descargarlos. El video dura casi 1 hora, pero es un video muy interesante para aquel que quiera seguir esta carrera de revisor fiscal. No es para que les dé miedo, sino que para que se vuelvan prevenidos, ¿sí? Al momento de ejercer la revisoría fiscal. Entonces, lo que usted debe hacer es, después de haber visto este video que está relacionado con los riesgos legales del revisor fiscal en materia de soborno y corrupción, usted va a decir qué acciones debe tomar y qué consecuencias le puede traer a un revisor fiscal verse involucrado en un caso de lavado de activos, de soborno o de corrupción, con base al video que ustedes vieron. ¿Listo? De este video también van a salir preguntas para la evaluación, entonces les invito a que lo lean, lo escuchen, le presten atención, que igual les va a servir a ustedes mucho como profesionales. Y la próxima clase lo que hacemos es socializar. Ya la próxima clase se terminan las clases teóricas, queda la evaluación y ya terminaríamos el semestre. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, inquietudes? Profe, su merced está subiendo las clases o sea, las está grabando y las está subiendo. Sí. Aquí en la parte de tutorías estudiantes están todas las clases. Ok, profe, muchas gracias. Profe, ¿usted nos regala las diapositivas? Sí, yo les comparto las diapositivas a la plataforma. Gracias, profe. Y también el video, ¿no? Para este foro lo que más necesitan es ver este video. Les va a servir mucho como contadores. Ok, profe, gracias. Va a ser tan gran apoyo para aquellos que quieran ser revisores fiscales. No para que se desanimen, pero sí para que miren qué tienen que tener presente en este momento o qué debe conocer un revisor fiscal a cómo está actualmente la norma. Con todos los cambios que ha tenido la revisoría fiscal en Colombia, se ha vuelto más exigente y más delicada y de cuidado para el que decida ejercerla. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Con eso acá terminamos la clase. Yo quedo conectada acá hasta las 9:45 para inquietudes que ustedes tengan y ya les invito a que participen en el foro y se vean la charla y actualícese. Profe, ¿hasta qué fecha dejó el foro su merced? Hasta el jueves. No, oye, necesito más buena gente que me acordó. Hasta el 19. Uy, profe, ya que si no lo hubiera acordado, no lo hubiera dejado que hasta el sábado. No se me hubiera olvidado. No, lo hubiera cambiado por allá a mitad de semana. Entonces no, porque yo siempre entro a revisar cómo están las fechas. Pero no, ya, muchas gracias. ¿Listo, chicos? Que tengan una buena noche y un fin de semana. Un buen fin de semana. Chao. Gracias, profe. Dios le bendiga. Que tenga buena noche. Chao. Gracias, lo mismo. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, que esté bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que esté bien.
Hasta luego, profe, que pase buena noche. Muchas gracias. Hasta luego, buena noche.